Apreciados estudiantes, bienvenidos a su materia Teoría de la Constitución. Quiero darles la bienvenida en esta segunda entrega. En esta ocasión analizaremos la segunda unidad de nuestro temario. Pero antes de hacerlo, quisiera hacer un breve repaso del tema de la semana pasada, que fue Unidad 1, Sociedad, Estado y Derecho. De manera muy breve, señalábamos en aquel momento que el hombre, en palabras de Aristóteles, es un zoon politikon, traducido literalmente como un animal político, pero que nosotros entendemos como un ser social, es decir, que es su naturaleza vivir con sus congéneres. Esa naturaleza lo va a llevar a crear una sociedad. Posteriormente va a evolucionar hacia un estado políticamente organizado, que en un primer momento va a prevalecer la ley del más fuerte, pero posteriormente va a dar creación a un sistema normativo. Ese sistema normativo que incluye normas de tipo social, moral, religioso y por supuesto jurídicas. Las normas jurídicas son las que nos interesan en nuestra materia. De acuerdo a lo que se comentaba, la característica primordial de estas normas es precisamente su obligatoriedad. Y dentro de estas normas vamos a ubicar precisamente al derecho constitucional. En esta unidad 2 vamos a empezar por definir y ubicar al derecho constitucional. No perdamos de vista que nuestra materia es teoría de la Constitución, pero para dar paso a la teoría, primero tenemos que saber qué es el derecho constitucional. Por ese motivo, nuestro programa determina en un primer punto, el 2.1, concepto y elementos del derecho objetivo. ¿Sí? Primero hay que diferenciar al derecho objetivo del derecho subjetivo. Para descartarlo, podemos decir en un primer momento que el derecho subjetivo, es decir, la palabra derecho en un sentido subjetivo, es como un sinónimo de facultad. En la imagen vemos a un niño que expresa que la educación es un derecho. Lo mismo podríamos hablar en el caso de padres e hijos. Los hijos que tienen el derecho de alimentos. En estas dos oraciones, en la educación es un derecho, no un privilegio. Estamos hablando que la palabra derecho tiene una connotación subjetiva. Eso significa que tiene una connotación de facultad, ¿sí? Lo mismo cuando hablamos de que un menor tiene derecho a alimentos. Ahí entendemos que la expresión derecho también tiene una connotación de subjetividad en relación precisamente a una facultad. Para dejarlo un poquito más claro, si hablásemos del derecho constitucional, este no va a ser un derecho subjetivo, va a ser un derecho objetivo, porque el derecho objetivo lo debemos entender como una norma o como un objeto de estudio. Para el caso muy particular, el derecho objetivo es precisamente esa norma de donde nacen los derechos subjetivos. ¿Dónde ubicamos al derecho objetivo, que es el derecho constitucional? Debemos entender que es el derecho constitucional de alguna forma de un origen reciente, tal y como lo conocemos en este momento. Pero debemos entender que en un principio la división clásica del derecho era entre público y privado, en el entendido de que el derecho público es aquel que engloba a esas materias en las cuales participa el Estado en su calidad de autoridad, es decir, el Estado y el gobernado, pero el Estado o el gobierno, entendamos cuando digo Estado al gobierno con esa calidad o con esa relación de supra a subordinación, es decir, siendo el Estado una autoridad. Con esto
vamos a entender que dentro del derecho privado se establecen o se regulan únicamente las relaciones jurídicas donde las partes están en una relación de coordinación o de igualdad. Y en esa solamente encontramos al derecho civil y al derecho mercantil, por supuesto, dentro del derecho interno, porque aquí también podríamos agregar al derecho internacional privado, el cual integra ambas materias civil y mercantil, pero cuando se tiene relación entre integrantes de diversos estados. Finalmente, tenemos un derecho social que, ha surgido apenas en el siglo pasado, en el siglo XX, y que engloba, entre otras, al derecho laboral, agrario y de seguridad social. Por supuesto, nuestro derecho constitucional lo vamos a encontrar como una rama del derecho público. Hablar del concepto de derecho constitucional es hablar de múltiples definiciones. Para ello nos vamos a tener que apoyar de nuestra doctrina, y para ello no encuentro a mejor autor que a Ignacio Burgoa. Burgoa, que escribe la obra Derecho Constitucional Mexicano, y en donde retoma en sus primeras páginas algunas definiciones de ese derecho constitucional. Por ejemplo, a Seidel, en donde observamos que define al derecho constitucional como la determinación de los órganos por medio de los cuales el soberano provee a las funciones estatales. Atención, que es únicamente entrecomillado la definición de derecho constitucional de Seidel, pero abarca obviamente su materia, la organización de una legislación, de la administración, del ejército y de las relaciones exteriores del Estado. Aquí quiero retomar un poco que Ignacio Burgoa, cuando nos comparte todas estas definiciones, señala que la gran mayoría de ellas, o peca de ser bastante amplia, o de ser muy concreta. Vemos aquí otras dos definiciones, una de Orlando, otra de Santi Romano. Posteriormente nos comparte una de Pietro Garofalo, de León Duguid y Maurice Harion. Tenemos en todas ellas una riqueza enorme, ¿sí? Sin embargo, observamos claramente lo que Burgoa nos señala desde un principio. Lo único que hacen estos autores es describir el contenido de la Constitución. Esto nos lleva a que lo que estos autores realizan no es una definición de Constitución. Realmente lo que hacen es compartirnos el contenido de su Constitución. Si para esto también tenemos que destacar que estos autores citados son españoles, italianos, mexicanos, por supuesto, vamos a ver que cada uno de ellos va a describir el contenido de la Constitución que reglamenta su país. Sin embargo, en algún apartado, y aquí se los comparto en esta imagen, justifica Burgoa ese problema, señalando que existe una gran dificultad al definir una idea. Entonces, mucho más grande es la dificultad si se trata de definir a toda una disciplina como lo es el derecho constitucional. Son muchos, son difíciles contemplar o integrar todos los conceptos o todas las materias que componen a una constitución. Y por supuesto, considerando que cada constitución es distinta según el país del que se trate, ninguna definición de constitución va a poder aplicarse de manera general o imponerse como un concepto o una definición correcta. Por eso en esta parte final de la diapositiva que les comparto, expresa, por ello definir al derecho constitucional
siempre entraña una aventura que las más de las veces no se corona por el éxito. Debo confesarles, cuando leí a Ignacio Burgoa hace muchos años, yo esperaba que después de la crítica de decir que unos son muy laxos, unos son muy escuetos, esperaba que él me diera una definición de derecho constitucional que aplicara. Y lamentablemente solamente señala, y para nosotros formular una definición sobre dicha disciplina jurídica no es tan importante como señalar un objeto específico de estudio. En ese tiempo me decepcionó haber leído esta parte porque creía que realmente, lejos de aclararme ideas, me conducía de regreso a la nada. Pero aquí es donde encontré en el siguiente párrafo la riqueza que nos lleva a diferenciar precisamente al derecho constitucional de la materia que en esta ocasión nos ocupa, que es teoría de la Constitución o teoría constitucional. Sería bueno que esto ustedes lo pasaran a su libreta, por eso lo rubrico como importante. Y expresa Burgoa, aunque parezca tautológico, debe decirse que el derecho constitucional estudia la Constitución. Primero les aclaro, tautológico es repetitivo. Eh, Algo como un pleonasmo cuando decimos métete para adentro, sube para afuera, o algo que esté implícito ya. Sin embargo, el decir que el derecho constitucional estudia la Constitución no es algo repetitivo, es por el sentido en que el derecho constitucional estudia la Constitución. La diferencia entre, podríamos poner por una parte, derecho constitucional y por otra parte, teoría de la Constitución. La teoría de la Constitución, que es la materia que nos ocupa y que vamos a desarrollar a lo largo de este curso, tiene como finalidad estudiar a una Constitución in abstracto. ¿Qué significa eso? A una Constitución que requiere de interpretación. De hecho, sería un ente ideal. Es decir, aquí también señalamos que esa Constitución se integra con principios deontológicos. La deontología es la ciencia del deber ser. Para dejarles más claro esto, la teoría de la Constitución va a estudiar temas que deberían estar en una Constitución o que se supone que es lo ideal que debe estar en una Constitución, ya sea que se encuentre o no se encuentre en la Constitución, en este caso en la mexicana, por ejemplo. Por el contrario, el derecho constitucional, el derecho constitucional es un estudio de una constitución en concreto, es decir, un orden jurídico constitucional. Cuando estudien derecho constitucional de manera específica, estudiarán la constitución vigente, la constitución que actualmente reglamenta la vida de los mexicanos. Pero antes de estudiar esa constitución, por eso tenemos que estudiar teoría constitucional o teoría de la Constitución, para conocer lo que debiera estar, lo que independientemente de si esté o no esté en nuestra Constitución, sería el objeto ideal. ¿Sí? Este es importantísimo porque se establece perfectamente aquí la diferencia entre teoría de la Constitución y derecho constitucional. Por supuesto, en el 2.3 vamos a hablar del derecho constitucional y otras disciplinas. Primer punto, nuestra Constitución o la Constitución en cualquier otro sistema normativo es la ley suprema. Debemos entender que es la ley que se encuentra por encima de todas. Pero también es la ley fundamental, lo vamos a ver un poquito más adelante. Lo que debemos entender es que de ahí surgen todas las demás disciplinas jurídicas. ¿Sí? No hay nada que esté en contra de la Constitución. José María Iglesias decía,
super constitutione nihil, infraconstitutione omnia, dando a entender que todo nace de la Constitución, nada está por encima de ella. Pues bien, tiene ciertas características el derecho constitucional respecto de las demás áreas, de áreas jurídicas me refiero, como por ejemplo su rango, que se encuentra por encima de todas, su carácter abierto y vinculante, que implica precisamente que debe existir esa posibilidad de dar apertura a todas las demás materias, y por supuesto su capacidad para imponerse. En cuanto a los elementos del derecho constitucional, citamos los que consideré son más importantes para que ustedes los tengan, que son la transformación del Estado, ¿sí? Lo que habíamos comentado en un principio, se pasa de una arbitrariedad a un Estado de Derecho, independientemente si lo tengamos o no lo tengamos. La soberanía popular como un principio esencial, es decir, en los sistemas jurídicos actuales, lo que importa es la voluntad del pueblo. Pero en el punto 3 nos vamos también a que el pueblo debe someterse a esas mismas normas que él creó. Y por supuesto en el 4, que es de hecho creo la esencia de los primeros sistemas constitucionales, que es imponerle al Estado un sistema de garantías o de libertades que debe respetar. También tenemos la promoción de un régimen de seguridad jurídica, es decir, instituciones o nombramientos con los cuales se busca que se aplique la ley en estricto sentido. En el 2.5 encontramos precisamente que en gran parte se trata de limitar al gobierno y en otro incentivar a este gobierno a que participe en la reglamentación y respeto de los derechos de los gobernados. Finalmente, el constitucionalismo nace, y lo vemos desde Robespierre, cuando le imponen a Luis XVI la Declaration des droits de l'homme et des citoyens, que es lo que convierte precisamente a Francia en una monarquía que pasa de una monarquía absoluta a una monarquía constitucional. Esta Declaración Universal de los Derechos del Hombre y del Ciudadano de 1789 buscan limitar la facultad o el poder del rey. En este caso fue de Luis XVI. Luis XVI tuvo que aceptar esa imposición del pueblo para que lo siguieran respetando como su monarca. Y bien, ese es el tema final de la clase de esta ocasión. Les voy a pedir que sean tan amables de dar un like como muestra de que ya vieron este video y que participen en las actividades que les encomiendo en nuestra plataforma. Que tengan un magnífico día y seguimos en contacto.